Muy bien, como lo vemos en pantalla, hoy es turno del señor Daniel Hermosa, director ejecutivo de la Cámara Peruana de Micros y Pequeños Exportadores, CAPEMIPEX, quien ya está con nosotros a través de la plataforma del Zoom que nos permite comunicarnos. Buenos días, señor Daniel Hermosa, bienvenido una semana más aquí a Reactiva. Buenos días, Milene. Muchas gracias nuevamente por la invitación semanal para poder expresar nuestras ideas y conversar con los emprendedores y con los que hacen las políticas, ¿no? Justamente tú acabas de entrar con una pregunta muy interesante. ¿Qué opinamos sobre lo que los candidatos están hoy día exponiendo con relación de la lucha contra la pobreza, la reactivación económica? Debo decir, sinceramente, de que hay mucha pobreza, digamos, en las propuestas. Entiendo de que es un espacio para aprovechar a lucirse, pero no creo que se estén luciendo como debería ser, dado de que en este momento la quiebra de las empresas, el cierre de empresas, la informalidad, la clase media muy golpeada, no encuentra pues realmente una propuesta que nos dé la esperanza y la fe de que el próximo candidato, o en este caso el próximo presidente, tenga la idea clara de lo que va a hacer con esta crisis, ¿no? Así que nosotros aquí vamos a seguir dando pues ideas, dando aportes a los candidatos que quieran escucharnos, ¿no? Yo creo que una de las grandes particularidades que tiene la MIPE y sus dirigentes justamente es esa capacidad de ir encontrando propuestas a partir de identificar claramente cuáles son los problemas. Si bien es cierto, hay una diversidad de sectores, tenemos servicios, manufactura, dentro de manufactura, manufactura industrial, pero también tenemos la artesanal, los artesanos, aquellos que requieren también mucho apoyo, hoy día están muy golpeados, el turismo ha disminuido terriblemente y ahí se necesitan fórmulas realmente creativas para poder reactivar la economía. Yo tengo la sensación de que los candidatos no quieren tocar el tema porque todavía no conocen realmente la situación, ¿no? La medida exacta de la crisis que tienen las empresas micro y pequeñas a nivel nacional. Y eso también se debe a que el gobierno y las instituciones que deberían en este momento estar haciendo proyecciones, datos estadísticos que ellos puedan evaluar, no hay, no existe. Hay un poco, digamos, de cerrar los ojos frente a estos indicadores que deberían ser definitivamente, como te repito, el insumo para que los candidatos hagan sus propuestas, ¿no? O sea, ¿cómo puedo hacer una propuesta si no conozco cuál es el diagnóstico, cuál es la situación a quien yo voy a dirigirme? Yo creo que por ese lado podríamos justificar un poco a los candidatos al no tener una profundidad adecuada al momento de decir qué es lo que van a hacer. Hablan de obra pública, hablan de bonos, hablan de créditos, hablan de compra de deuda, pero esa es una parte muy pequeña para encaminar la solución al problema. Si es créditos, hay que pagarlos. Si es bono, por vía impuestos, nosotros estamos subsidiándolo. O sea, realmente está faltando complementar estas propuestas que no son malas, pero son pues que un 10 o 15% de ese camino que llamamos reactivación, ¿no? De ese camino que llamamos reinicio de actividades verdaderamente, o finalmente, en el caso de las MIPES que están sumamente golpeadas, un plan de salvataje, ¿cierto? Entonces, esas definiciones están faltando en estos debates, digamos, que se están sosteniendo y están yendo más a la puya o a las generalidades. Inclusive hemos escuchado candidatos el día de ayer que le hacían una pregunta y respondían cosas incoherentes, ¿no? Obviamente el cansancio de la campaña y a algunos le pasa la factura a la edad. Yo creo que ahí tenemos que ser muy reflexivos al momento de elegir a alguien que tenga pues la experiencia y la suficiente capacidad para poder sacar al país de una crisis nunca vista antes, ¿no? Probablemente comparable con la guerra con Chile, pero yo creo que esta ha sido pues una guerra, y sigue siendo una guerra contra el virus, en el cual está tomando muchas más vidas
y la cual está destruyendo el tejido empresarial tan importante en la lucha contra la pobreza. ¿Alguien sabe, por ejemplo, cómo están las MIPES de provincia? ¿Alguien tiene claro un indicador de, por ejemplo, cómo se está afectando a la sociedad con el tema de la pobreza, ¿cierto? El tema de la anemia, de nutrición crónica infantil. O sea, realmente necesitamos tener mucha más información. En este momento, el gobierno que está ya de salida, este gobierno de transición, no quisiera calificarlo, pero de verdad que con mucha decepción, digamos, de parte de los ciudadanos, de estos señores que nos están gobernando, deberían pues solamente dedicarse a investigar, a sacar cifras, de tal manera que puedan, como repito, los candidatos elaborar propuestas medianamente viables y medianamente cercanas a lo que realmente necesita la sociedad y en este caso la micro y pequeña empresa. Yo me quedo con un mensaje al gobierno de que haga ese esfuerzo, convocar a los gremios y a los especialistas para hacer un diagnóstico ya no solamente de la salud, sino un diagnóstico de cómo está la microempresa, qué se puede hacer para que ese documento sea entregado a los dos candidatos que pasan a la segunda vuelta y obviamente eventualmente el que gane trate de aplicarlo, no perder tiempo en investigar. Aprovechemos estos meses para hacerlo, por eso es que reiteramos nuestro pedido también a los candidatos que pasen a la segunda vuelta, que designen al día siguiente a sus dos o tres representantes que podrían ser ministros, de tal manera de ir avanzando ya la agenda de reactivadora, la agenda de salvataje para la micro y pequeña empresa, porque si no, repito, vamos a tener una grave crisis social y no va a haber luna de miel para el próximo gobierno. No va a haber que, a ver qué has hecho a los 100 días. La gente va a querer planteamiento de soluciones al día siguiente que asuman el cargo. Y eso es muy grave, muy delicado, si no vamos a tener carreteras bloqueadas, vamos a tener realmente una crisis social que no queremos para el país. Pero para que eso no pase, necesitamos tomar acciones. Así que reiterar estos pedidos, tanto al gobierno como a los candidatos que pasen a la segunda vuelta. Y elijamos bien, creo que es el mensaje final a pocos días de las elecciones. Gracias nuevamente, Milene, por este programa semanal. También de la Cámara Peruana de Micros y Pequeños Exportadores, CAPEMIPEX, Daniel Hermosa. Yo quiero hacerle una última consulta. Pues nosotros estamos viendo efectivamente hoy que va a ser el último día de debate, 6 candidatos más, pero estos candidatos ya venían exponiendo algunas propuestas para el sector productivo, para la PYME, para la MIPE. Y efectivamente creo que todo se quedó en bonos y créditos. ¿Usted qué cree? ¿Que esto va a poder ayudar a brindarle lo mejor en los próximos años, en los próximos 5 años a la micro, pequeña y mediana empresa? A ver, como sostengo, ¿no? El tema de créditos es necesario, importante, pero recuerda que no deja de ser un crédito, por más barato que pueda ser los intereses. Y hoy día ya los que recibieron reactiva se encuentran realmente en un problema para poder pagarlo, ¿cierto? Entonces, seguir insistiendo en créditos probablemente para los que no lo han recibido podría ser una alternativa. Ojalá que acoja el próximo presidente nuestra propuesta del combo reactivador, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, el tema de bonos, al final todos los peruanos lo pagamos, ¿cierto? Creo que por ahí el Banco Mundial ha sugerido un bono para la clase media también. La clase media está muy golpeada, ¿no? La clase profesional está muy golpeada, que es que finalmente la que activa el consumo, ¿cierto? La clase media es la que activa el consumo, ese consumo, digamos, de cosas que no son, digamos, tan indispensables como los alimentos, sino la clase media tiene un hábito de consumo muy importante y ese hábito de consumo se está perdiendo, ¿no? O sea, tú ves la clase media y creo que en general todos los consumidores van y a veces van por un producto a un mall o a una tienda y al final terminan llevando otros que ni siquiera saben si los necesitan. Entonces, esa costumbre de consumo se está perdiendo, solamente lo indispensable. Tenemos que incentivar el consumo. Eso, por ejemplo, no está planteado, no lo plantea nadie. Todos los candidatos han olvidado que hay una clase media también que está golpeada. Y yo creo que ahí hay un gran trabajo que hacer. Por eso es que estos planes que estamos planteando, ¿no? Trabajar en estos meses, estas semanas que quedan, o meses que quedan hasta la segunda vuelta,
tenemos que ganar tiempo, ¿cierto? Y identificar esos problemas que son necesarios. Al final la factura la pagamos siempre los que pagamos impuestos, no los informales. Nosotros los formales somos los que financiamos los bonos, somos los que financiamos lo que vamos a pagar, ¿cierto? Cuando las empresas que han recibido estos reactivas no lo paguen. Ya lo dijo el ministro Waldo, ¿no? De que son casi 8.000 millones de soles que al final va a tener que, es el cálculo, ¿eh? Ojalá que no sea más, ¿no? Que al final lo vamos a pagar con los impuestos, con nuestros impuestos. Así que hay que tener mucho cuidado de esto de los bonos y de los créditos. Los créditos dados por dar no son los que funcionan. Tienen que tener objetivos claros, ¿cierto? Y tampoco dar a quienes no lo necesitan y que lo gastan en otras cosas, ¿no? También me parece que ha habido mucho de eso en Reactiva.